Con nosotros Ibrahim Bellutini, presidente de la Organización Nacional de Transplantados de Venezuela. Continuamos con lo que estábamos conversando. Señalaba la importancia entonces de reconocer por parte del Ejecutivo Nacional lo mucho menos costoso que puede ser trasplantar o buscar más trasplantados que mantener a personas en diálisis. Quisiera además consultarle el efecto que esto tiene más allá del efecto psicológico en una persona en diálisis. ¿Puede estar en riesgo su vida después de haber sido trasplantado, volver a este proceso? Bueno, acuérdate que los inmunosupresores son para diferentes tipos de trasplantes. Tú puedes tener trasplantes de hígado, trasplantes de riñón y así sucesivamente. En el caso de trasplante de riñón, tú puedes volver a la máquina de diálisis. En el caso de hígado, no puedes volver a la máquina de diálisis. Es decir, o es el hígado o es el inmunosupresor, pero no puedes ir hacia atrás. Es decir, que nosotros, de hecho, esta encuesta que terminamos en abril de este año, que tiene que ver sobre el tema específico, sobre los temas de los inmunosupresores, el primer notificado de esa encuesta, que al final es una encuesta netamente profesional, ahí lo que hay es totalmente anónima, se le mandó al Ministerio de Salud justamente para que la utilizaran, para que vieran exactamente dónde estaban teniendo los problemas, cuáles eran las fallas. Esa encuesta inclusive incluye cómo son la mayoría de los protocolos de cómo se llama esto, de inmunosupresión, si lleva 2 inmunosupresores, 3 inmunosupresores, 4 inmunosupresores. 3 inmunosupresores, por ejemplo, es el 85% de las medicaciones. En esa encuesta inclusive pusimos también cuáles eran los inmunosupresores más utilizados y cuáles eran los que tenían mayor falla y cuáles eran los que tenían menor falla. Es decir, un poco los resultados de algunos de los, como lamentablemente la cantidad de gente que tuvo lo que llaman rechazos reversibles y rechazos irreversibles. El irreversible es básicamente lo mandaste para la máquina de diálisis. El reversible es que lo tuviste que hospitalizar, lograste poner una nueva inmunosupresión o algo, cambiaste y lograste salvar el órgano. De los cuales yo te diría que de la encuesta salieron como 95 hospitalizaciones que tuvieron que ver con ese tipo de problemas. Cuando vemos esta situación de cómo han disminuido los trasplantes, ¿se ha hecho algún tipo de trasplante durante el año 2018 o en lo que va del año? Se han hecho, pero han sido muy pocos, como te dije, son básicamente privados. El paciente tiene que pagar no solo por el trasplante, sino que tiene que garantizarle al médico que está haciendo el trasplante por lo menos 6 meses de inmunosupresión. Porque es lo mínimo que te piden, porque tú por lo menos dentro de los 6 meses estás en capacidad de ver qué haces para conseguir los otros inmunosupresores. Pero no puedes vivir sin ellos, eso es lo que básicamente te da la diferencia entre mantener el injerto o no mantenerlo. Ustedes como Organización Nacional de Transplantados de Venezuela tenían la función de buscar los donantes, buscar al potencial donante, así como también a la persona a la que le iba a llegar este órgano. En este caso, con esta condición que están afectando, ¿cómo están trabajando para poder ayudar a quienes ya están trasplantados en el país y tienen esta situación? Bueno, nosotros hasta el 2014 la Organización Nacional de Trasplantes se ocupaba de todo lo que era la procura, que eran estos personeles calificados que se mandaban a estos hospitales para tratar de conseguir a las personas que tenían muerte cerebral y tratar de tomar de su cadáver y explicar a los familiares que le podrían dar vida a otras personas aun cuando su familiar haya muerto. El segundo tema que hacía la organización era obviamente la asignación de a quién le correspondía ese órgano, que se llama el sistema SPOT, que era lo otro que también se controlaba, y también manejamos el número de teléfono pues, del 0800 donante, que al final por ahí es donde muchas veces recibíamos que había alguien con una muerte cerebral y nosotros tratábamos de coordinar para que ese órgano pudiera ser tomado por otra persona. A partir del 2014 el Gobierno Nacional tomó, el Ministerio de Salud obviamente tomó el control a través de una nueva organización llamada Fundavene, tomó el control de esto, la organización se reinventó y básicamente nosotros nos pusimos como objetivo tratar de crear calidad de vida para las personas que estaban en esta situación, para tratar de incluirlos dentro de las listas de trasplante, para tratar de darle ayuda psicológica, sistemas de alimentación, ¿cómo se llama esto? Ayuda médica, conseguir ¿cómo se llama esto? Medicamentos en el caso de que fuera necesario. Entonces, hoy en día, aunque eso era lo que habíamos organizado para hacer, pero desde que se suspendió el sistema de donación el año pasado, pasamos ahora a hacer, como quien dice, tuvimos que adaptarnos y hoy en día lo que estamos haciendo es que hemos conseguido una enorme cantidad de donativos para las personas, porque a mí probablemente lo que más me interesaría que la gente pudiera es lograr salvar los 3.700 injertos que hay, porque, insisto, volver a la máquina de diálisis no es grato. Además de los
de las personas que tienen que volver a una máquina de diálisis, ¿cuántos centros dedicados a esta área hay hoy en día en el país? Bueno, centros de trasplante hay 5, si la memoria no me falla, o 6 de centros de trasplante que están, obviamente hay uno en Mérida y así hay 3 en Caracas y así sucesivamente. El problema que está pasando es que estos centros de trasplante son los que no están dotados ahorita para poder ejecutar las cirugías. Es decir, no tienes ni tienes los implementos para hacer la cirugía, te están fallando los médicos y sobre todo no tienes la inmunosupresión para poder, ¿cómo se llama esto? Porque ese injerto se pueda mantener. ¿Todos los tipos de trasplantes requieren de inmunosupresión? Todos los trasplantes requieren inmunosupresores, que al final el inmunosupresor lo que hace es que evita que tú, que tienes un cuerpo extraño de alguien extraño, lo pongas en tu cuerpo, el cuerpo naturalmente va a atacar al órgano. Estos inmunosupresores lo que hacen es, como quien dice, engañan al cuerpo para que lo acepten como algo normal. Las personas en este momento, ¿qué les solicita o qué les diría usted, tanto al Ejecutivo Nacional como a toda aquella persona que tenga a un paciente en condición de muerte cerebral? ¿Tiene la potestad de decidir ser donante? ¿Tienen alguien que pueda en este momento custodiar estos órganos para en el momento dado darse el trasplante? En el 2015 el Gobierno Nacional publicó en Gaceta Oficial una ley sobre donación, que de hecho inclusive hiciste referencia al principio del programa. Esa ley es una ley bastante completa, es decir, es una ley, yo diría, bastante buena. Lo que pasa es que lamentablemente no se ha implementado el 70% de ella. Pero al final sí crea lo que ya se llama el donante presunto, es decir, que todos somos donantes a menos que tú expreses eso en vida expresamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué le diría yo a la gente? Si verdaderamente la gente quisiera tener el deseo de donar, lo que tiene que hacer es hablar con sus familiares y decirle que quiere ser un donante. Que quieras ayudar o que quieras dar vida después de tu vida. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Salud y este último mensaje es muy importante, darle vida a otro después de tu vida, que tú sigas siendo útil para otro en el futuro para que este sea útil a otras personas. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerden las redes sociales de este espacio, @salud_gb, así los van a encontrar. Nosotros nos despedimos por la tarde de hoy.